¿Alguna vez habéis tenido que sacar una toma de lavadora y miráis debajo del fregadero y, joder, si no tenemos bastantes tomas, ¿de dónde lo saco? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo saco un grifo extra? ¿Cómo saco otra llave de escuadra? Es más, ¿alguna vez habéis tenido una llave de escuadra que se os ha roto por el uso, por el tiempo que hace que no se use y demás? Pues nada, quedaros a ver el vídeo. Va a ser súper interesante. Vamos a ver cómo sacar tomas de lavadora. Os voy a hablar de las llaves de escuadra y de las tomas de lavadora y os voy a enseñar unas muy especiales gracias a los amigos de Estándar Hidráulica. ¿Tenéis que hacer algo súper chulo? Pues veréis qué llaves más chulas hay. ¿Tenéis problemas con la cal, lo que os he dicho, que se os rompen y demás? No os lo perdáis, porque con estas llaves y con el vídeo que vais a ver a continuación os voy a solucionar bastantes problemas. Así es que nada, sin más, vamos a ver el vídeo. Os empiezo explicando esto. Bueno, lo dicho, os voy a explicar unas cuantas cosillas de las llaves de escuadra. Mirad, dentro de la gama de estándar hidráulica tenemos la América 80. Entonces estas son, digamos, las normales. Las tenemos en 3/8 y las tenemos en media. O sea, lo que sería media y media 3/8 para latiguillos de 3/8 y para latiguillos de media. Son cierres de cuarto de vuelta y bueno, son las llaves normales y corrientes que funcionan de maravilla. Luego, si queréis algo especial, os voy a enseñar unas que os van a gustar un montón. Mirad. Bueno, lo que os decía, tenemos una gama un poquito especial, es la América Desync. ¿Qué característica tiene? Pues mirar, que son súper bonitas. La tenemos en cromada y la tenemos en negro. Mirar qué pasada. Para un baño así un poquito... que quieras que quede bonito, estéticamente y demás. Son una pasada. Además vienen con cierre cerámico. Son anticalcáreas. O sea que es importante que no les afecta la cal. Y bueno, como os he dicho, las hay en cromado y en negro. Y quedan chulísimas. Y bueno, os voy a hablar de la gama que tienen anticalcáreas, porque es súper importante, como vais a ver a continuación. Bueno, vamos a ver. Un problema que tenemos con las llaves de escuadra es que se obstruyen por la cal. Mirad, la llave de escuadra normalmente es un accesorio que siempre está abierto. Tú la colocas, la cierras cuando haces la obra y en cuanto enganchas el latiguillo, tú la abres y ya te olvidas de tocarla. ¿Qué pasa? Que como siempre está abierta, pues aquí se empieza a acumular cal, se obstruye, hay algunas que se llegan a obstruir y no sale casi agua, pero lo normal que suele pasar es que cuando tú vas a cerrar la llave un día, como nunca la has tocado, está agarrotada. Primero, cuesta mucho moverla. De hecho, hay algunas que al ir a moverla se parte el mando. Entonces, ¿qué han hecho los amigos de Estándar Hidráulica para solucionar esto? Porque hay en sitios que hay un montón de cal y esto es un auténtico coñazo. Pues han hecho una serie anticalcárea. ¿Con esto qué hacemos? Que evitamos que la cal se quede pegada y que se nos parta el mando cuando vamos a utilizarla. ¿Cómo lo han conseguido? Pues muy sencillo. Le han metido el eje de plástico, un plástico especial duradero, pero que no se queda la cal pegada. Entonces vamos a ver, no sé si se verá por ahí, es que no sé si lo vais a apreciar, porque se ve como un cierre ahí que es verde. Pues eso es, este es el sistema que han conseguido los amigos de Estándar para que no se nos quede pegada la cal y para evitar un problemón bastante gordo. Entonces nada, tenemos la gama de grifo de lavadora, el típico de lavadora lavavajillas, el típico que viene de media a 3/4. Luego tenemos la llave de escuadra de toda la vida de media a 3/8 y luego tenemos una versión extra larga. Mirad, ¿veis la diferencia entre una y otra? Es un poquito más larga, porque hay veces, sí que es verdad que hay veces que se nos queda muy metida para adentro, pero si le metemos una largadera se nos queda demasiado fuera. Pues nada, ponemos la extra larga y llegamos al término medio. Así es que sin más, vamos a ver cómo sacar unas tomas de lavadora y cómo hacer una serie de cosas y os voy a enseñar la joya de la corona. Os voy a enseñar esta llave. Veréis qué utilidad se le puede dar. Venga, vamos a ello.
Bueno, vamos a ver, la primera simulación que vamos a hacer. Tenemos nuestras llaves de escuadra del fregadero y tenemos un grifo de lavadora. Y resulta que vamos a poner un lavavajillas. Entonces, bueno, vamos a hacer la primera opción, la de complicarnos un poquito la vida. Quitamos nuestro grifo de lavadora actual y tenemos que hacer lo siguiente, mirad. Vamos a poner una serie de piezas, en este caso yo pondría una T con un machón y con un codo. ¿Qué pasa? Que como el codo nos va a quedar muy pegado uno con otro, pues le metería una alargadera entre medias para separar un poco, así, y esta sería la forma que haríamos. Mirad, le pongo teflón y os lo muestro. Bueno, mirad, le he puesto un poquito de teflón simplemente para que se sujete, para hacer la demostración. Mirad, pondríamos esta aquí, pondríamos esta aquí. ¿Y por qué le he separado esto? Pues esto lo he separado para que cuando giren no nos pegue un grifo de lavadora con otro. Mirad, ¿veis? Entonces, bueno, esta es la manera de sacar dos tomas de... una toma para lavadora y otra para lavavajillas. Pues bueno, si os gusta complicaros la vida y os gusta el bricolaje mucho y decir, mira qué bonito todo lo que he hecho y qué bien me ha quedado. Así es que nada, esta sería la primera opción. Pero ahora vamos a ver la segunda, la que os propongo yo. Bueno, pues ya hemos visto la forma complicada de sacar la toma. Ahora vamos a ir a por la sencilla y vais a ver qué pieza más chula. Mirad, tenemos la misma situación, dos llaves de escuadra y un grifo lavadora. Y vamos a poner el lavavajillas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? En vez de montar el cirio que hemos montado antes, pues mirad, quitamos la llave de escuadra de la fría, aquí está, y lo que hacemos, colocamos esta llave, que es por un lado llave de escuadra a 3/8 y por otro lado grifo de lavadora a 3/4. La joya de la corona. Esta llave es también de estándar hidráulica y también de la serie América. Doble grifo para lavadora. Mirar. Entonces, es tan simple como lo que hemos hecho. Quitar esa. Enroscamos esta. Así de simple. Ahí está. Y ya tenemos llave de escuadra para la caliente, llave de escuadra para la fría, grifo para lavavajillas o para lavadora y grifo para lavavajillas o para lavadora. Pero ahora vamos a ver otra situación. Vamos a ello. Bueno, vamos a ver. En este caso tenemos dos llaves de escuadra nada más. Y queremos poner un grifo de lavadora. Entonces quitamos la fría, que no se nos caiga, y ponemos nuestra super llave otra vez. Entonces, claro, muchos estaréis pensando, joder, José, podías haber tapado directamente esto y haberte ahorrado volver a repetir otra vez lo mismo. Pero resulta que seguimos teniendo nuestras dos tomas, hemos puesto nuestra llave y ahora resulta que se nos ha antojado poner un lavavajillas. ¿Qué hacemos? Quitamos este tinglao, ponemos la T, ponemos el codo y otra vez vuelve la mula al trigo. Pues no, señor. Como somos gente de recursos, tenemos esta pieza tan chula que nos va a salvar de un marrón bastante considerable. Mirad. Llave de escuadra de caliente, llave de escuadra de la fría, el grifo de lavadora. ¿Y qué vamos a hacer? Pues nada. Un racor a 3/4. A ver, que no se me mueva mucho. Ahí lo tenemos. Racor a 3/4 con dos tomas. Con dos tomas. Abrimos, aquí tenemos el cierre centralizado. Esta la dejamos abierta constantemente. Y tenemos dos tomas, cada una con su grifito, ¿eh? No os lo comáis de vista. Que es que antiguamente había dos tomas y era lo que había. Tú abrías y se abrían las dos. No, señor. Tenemos nuestro grifito en cada una. Mirad qué chulada. ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo? Está todo inventado. En esta vida está todo inventado.
Bueno amigos, pues creo que con el vídeo de hoy os he solucionado algunas dudas, porque siempre surge la duda a la hora de poner una toma de lavadora, las llaves de escuadra, tema de la cal, muy importante, donde tengáis mucha cal, anticalcáreas, que funcionan de maravilla. Inventor de este tipo, tenéis que sacar una toma, pues mirar, en una misma llave lo tenemos todo incluido y no tenemos que complicarnos la vida para nada. Así es que nada amigos, una vez más, gracias a los amigos de Estándar Hidráulica, pues hemos vuelto a hacer un vídeo súper interesante para que vosotros conozcáis la manera de trabajar y sobre todo el producto, para que cuando necesitéis algo sepáis lo que tenéis que comprar y lo que tenéis que buscar. Así es que nada, espero que os haya gustado, espero que os haya servido de ayuda y si es así, pues nada, suscribiros al canal que es gratis y lo dicho amigos, en el próximo vídeo nos vemos, hasta luego.